Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a este programa Platicando con el Dr. Montúfar. Es nuestro segundo programa. Pues hoy tenemos el gran placer de tener a un gran amigo, un gran colega, un gran profesional del área anestésica, que es el doctor Gabriel Antonio de Broy Nájera. Él, pues me da mucho gusto este programa porque para mí es un programa muy especial, porque él es un invitado muy especial para mí. ¿Y por qué viene esto? ¿O a qué viene lo especial del invitado? Hace 20 años, con el doctor de Broy, iniciamos lo que es la cirugía bariátrica por vía laparoscópica aquí en Guatemala. Pues teníamos un poquito más de pelo, tal vez menos libras, pero en general es una amistad que viene desde hace más de 20 años y tuve el privilegio de que la primera jornada que hicimos en el mes de octubre, precisamente hace 20 años, tuvimos la primera jornada de 6 pacientes que operamos de cirugía bariátrica. Era el primer evento que se hizo aquí a nivel de Centroamérica y pues tuve el agrado y la grata experiencia de que el doctor de Broy, desde el primer caso, él me ha acompañado en estos 20 años, dando las anestesias y dándole principalmente seguridad a mis pacientes sobre los resultados óptimos que han obtenido gracias a un excelente manejo anestésico. El doctor de Broy es anestesiólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo su posgrado de anestesia en el Hospital Roosevelt, fue jefe de residentes en dicho hospital. Posteriormente hizo una especialización en anestesia bariátrica en Piracicaba, Brasil. Y pues desde entonces hemos trabajado en conjunto aquí en Guatemala. También pues él acompaña a otros cirujanos bariátricos también dándoles la anestesia a sus pacientes. Pero gracias a Dios, si lo digo de esa forma, yo diría que el 80% de mi éxito es gracias al manejo del doctor de Broy desde el punto de vista anestésico. Entonces, doctor de Broy, Tonito, como te decimos con cariño, bienvenido a este programa. Ha sido un placer que hayas aceptado y pues aquí están las cámaras para ti. Hombre, pues muchas gracias, Fernando. De verdad que pues muy agradecido por tu invitación al programa. La verdad es que es algo que nos llena de mucha satisfacción. Han sido 20 años, como quien dice, nada, Fernando. Vamos a ajustar este año 21 años de estar en este caminar del paciente bariátrico y que de verdad nos ha hecho ver cómo muchos pacientes han transformado su vida. Y qué más que en una grata compañía como la tuya, realmente con tanta dedicación y tanto esmero para tus pacientes. Así que créeme que es un gran honor y es de verdad algo que me llena de mucha satisfacción estar en este programa contigo, Fernando. Ok. Bueno, ya prácticamente hablando del tema, el tema de hoy es mitos y realidades de la anestesia o los riesgos anestésicos en el paciente bariátrico o en la cirugía bariátrica. ¿Y por qué viene el tema a colación? Porque lamentablemente mucha gente le tiene miedo a las cirugías, a todas las cirugías le tiene miedo, pero principalmente a la cirugía bariátrica. Muchos piensan que es de alguna forma una cirugía muy arriesgada y todos le tienen miedo a la anestesia. Dicen, yo tengo miedo a la anestesia, tengo miedo de no despertar y quedarme pues muerto durante la cirugía. Y la verdad que nosotros hemos aprendido con todos los años, bueno, y obviamente no solo en el área de la cirugía bariátrica, sino es en todas las cirugías, en todas las especialidades quirúrgicas, que si tenemos un buen manejo anestésico, si tenemos a una persona con experiencia, si tenemos los insumos adecuados, el monitoreo adecuado, pues obviamente el paciente va a tener tanto el dormirse en anestesia como el despertar, va a ser algo pues definitivamente no patológico, no abrupto, y pues no va a tener ningún problema. Obviamente,
toda cirugía representa algo de riesgo. ¿Por qué? Porque definitivamente uno está invadiendo el cuerpo del paciente y está modificando ciertas partes del organismo para poder pues curar una enfermedad. En este caso, la cirugía bariátrica está diseñada específicamente para tratar lo que es la obesidad, obviamente haciendo modificaciones en el aparato digestivo para que el paciente pueda comer menos o pueda absorber menos nutrientes y de esta forma pues perder el exceso de peso. Pero decinos, Tonito, realmente, ¿qué tanto miedo es justificado en los pacientes cuando le temen tanto a la anestesia, por así decirlo? Ok, mira Fernando, yo lo veo realmente como algo natural. Como personas, como humanos, nosotros estamos acostumbrados a estar siempre en lo seguro. Y a veces cuando nos dormimos nuestro temor es la oscuridad y el no despertar. Y tal vez eso sea lo que tiene arraigado mucho en los pacientes y en la gente, la familia, que se preocupa sumamente por este detalle. Déjame decirte que pues, la medicina es evolutiva y la anestesia no está exenta de esto. Y por ende cada vez hemos ido hacia una anestesia mucho más segura para nuestros pacientes, con monitoreo más efectivo, con medicamentos de mejor calidad y mucho más predecibles. Si regresamos a tiempos en la historia, podemos ver incluso aquellos escritos o aquellas fotografías o diagramas en los cuales al paciente incluso se le daba licor para que quedara dormido, incluso con un golpe o con un mazo. Podemos ver las escrituras en la cultura maya, de ver cómo operaban los pacientes en ese tiempo. Entonces, esto lo que nos hace es ir hacia mejor. Como puedes ver en esta cuestión, hoy traje parte de lo que es nuestro monitoreo, que lo podemos ir viendo acá, que vamos a ir explicando poco a poco. Pero nuestros pacientes son bien evaluados desde el inicio. Nuestro paciente, pues, obviamente tiene una historia clínica, tiene unos antecedentes, tiene efectos por alergias, si el paciente llegara a tener alguna alergia, y todo esto lo revisamos continuamente. Y hacemos una anotación en la papeleta del paciente, y ya sabemos. Entonces, todos estos detalles nos sirven para ir reduciendo los riesgos durante el acto quirúrgico y obviamente anestésico. Nosotros los anestesiólogos lo comparamos más o menos como que fuera el checklist de un avión antes de salir. Antes de salir, si algunas veces todos hemos viajado alguna vez y nos damos cuenta que pues, los pilotos llegan antes y empiezan a revisar un montón de procesos y llevan una lista de verificación. Igual lo hacemos nosotros. Y nuestra lista de verificación es, primero, la evaluación del paciente, el examen físico, luego llevar a lo que son los laboratorios que necesitamos para nuestro paciente y ver qué factores de riesgo lleva el paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, unos pacientes con sobrepeso, pacientes que llegan pues, más de las 400 libras, que tienen un cuello muy corto, que su acceso endovenoso es difícil, que tienen una apnea obstructiva del sueño, o sea que dejan de respirar en la noche y tienen pausas a la hora de dormirse. Entonces todo esto nos sirve a nosotros para dar una anestesia mucho más segura y que el paciente esté totalmente controlado durante el acto quirúrgico. Los medicamentos han evolucionado tremendamente al pasar del tiempo. Cuando nosotros empezábamos usábamos un medicamento que se llamaba lotano, que era un inhalado. Posteriormente pasamos al enflurano, al isoflurano. Hoy estamos en el sevoflurano y el desflurano. Usábamos tiopental como inductor anestésico, ahora utilizamos propofol. Y lo que sucede muchas veces es que las personas se dejan llevar mucho por las redes sociales o por lo que alguien dice o lo que alguien tiene, y realmente a veces no es tan así. Creo que es importante, en primer lugar, asesorarse de una buena información, una información que sea fidedigna, que sea clara y que sea concisa, que tenga una base científica, que tenga un respaldo médico
porque no te puedes dejar llevar por algo que alguien dijo o que alguien supuso. Y otra cosa importante es saber que ningún organismo es igual que otro. O sea, digamos, una anestesia para ti no es igual que una para mí, ni una para un niño, ni una para una embarazada. Tiene un montón de variables, tiene un montón de cambios. Y todo eso es lo que nosotros evaluamos durante nuestra preoperatorio para el paciente. Una pregunta que también muchos médicos se hacen, principalmente los médicos de la capital, digamos, los subespecialistas, que les da mucho temor viajar al interior de la República para hacer una operación, porque dicen, bueno, allá no cuento probablemente con el equipo suficiente, o no cuento con una unidad de cuidados intensivos a la hora que se presente la necesidad de usarlo, o no cuento con, pues tal vez con la experiencia que en un momento determinado se maneja acá. ¿Qué tan cierto es eso de que en el interior de la República no se pueden hacer procedimientos que se pueden hacer en la capital? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Yo creo que realmente se pueden hacer procedimientos en varios lugares. Eso es definitivo. Lo importante es que tengas el equipo de respaldo. Eso es lo más importante. O sea, tener el monitoreo adecuado, tener los medicamentos necesarios para el paciente. Todo eso es básico, pero definitivamente sí se puede hacer. Sí se puede hacer. O sea que si tenés el monitoreo adecuado, tenés los medicamentos adecuados y tenés la experiencia, pues podrías dar una anestesia en Petén, en Chiquimula, en Zacapa o en Mazatenango, Es o en la correcto, capital. es correcto, sí se puede. Y manejarías el mismo nivel de seguridad para el paciente. Totalmente, totalmente. Ok. Totalmente. Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Si vemos aquí sobre la mesa existen algunos aparatos. Obviamente solo tenemos los básicos, por así decirlo, acá. Pero algo que respalda no solo la experiencia y las habilidades anestésicas del doctor De Broy, es que es uno de los médicos, probablemente tal vez el único anestesiólogo, que tiene todo el monitoreo necesario para poder ir a dar una anestesia a cualquier ciudad o cualquier hospital del interior de la República. Entonces, él de alguna forma se asegura que teniendo estos equipos, pues obviamente el paciente va a tener un margen de seguridad mucho mayor. Contanos más o menos cuál es el equipo básico que de alguna forma se requiere y que lamentablemente no en todas las instituciones se logra tener, principalmente cuando hablamos del paciente con obesidad, paciente que va a ser de difícil ventilación en un momento determinado y que vamos a hacer un procedimiento de cirugía laparoscópica que requiere insuflación con CO2, etc. Háblanos algo de eso, por favor. Bueno, como ustedes podrán ver, acá tenemos parte de lo que son algunas de nuestras herramientas que utilizamos para los pacientes bariátricos. Generalmente, voy a tomar este aparato o dispositivo que ustedes pueden ver acá, es un video laringoscopio. Realmente, ¿para qué nos sirve? Generalmente esto es para intubaciones sumamente difíciles. Recordemos que los pacientes mórbidamente obesos, muchas veces el acceso hacia el tracto respiratorio o la tráquea es difícil, pero este dispositivo nos permite ver a través de esta pantalla, poder visualizar la tráquea de una manera más fácil. Este es uno de los dispositivos. El otro que tenemos acá es un monitor de signos vitales. Actualmente, ya debido a las circunstancias del COVID-19, mucha gente ya está conociendo lo que son los oxímetros de pulso, ya los conoce muy bien, en el cual vemos la cantidad de oxígeno en la sangre, que nos lo refieren porcentajes, pero este monitor es un poco más complejo. Este tiene, por ejemplo, presión arterial no invasiva. ¿Qué quiere decir esto? El aparato va a estar tomando la presión arterial, la va a estar tomando a intervalos de tiempo que nosotros predeterminamos. Otro de los parámetros que tiene es un electrocardiograma y que nos marca
¿Cuál es la actividad del corazón? Seguidamente, tiene también capnografía, que casualmente en muchos lugares no se mide. Y no porque no quisieran, sino que lo que sucede es que no hay monitores para medir la capnografía. No en todos lados. Son pocos los lugares donde hay medición de capnografía. Y medimos además temperatura corporal del paciente. Este es el... Aquí solo quisiera yo hacer un pequeño paréntesis. La capnografía lo que mide es el nivel de CO2, o sea, no el nivel de oxígeno, sino el nivel de CO2 que tiene la persona en su cuerpo. Porque cuando nosotros hacemos cirugía laparoscópica, lo que hacemos es inflar el abdomen del paciente con CO2 y como obviamente el CO2 es, no es oxígeno, sino es lo contrario a oxígeno, necesitamos saber que no hayan niveles tóxicos para el paciente y lo que hace la capnografía, o sea, este aparato, es medir cuánto CO2 podemos meterle al paciente, ¿es correcto? Es correcto, ¿no? Es correcto. Y si en un momento determinado el nivel de CO2 sube mucho, pues el paciente puede tener un alto riesgo de tener muchos problemas respiratorios y metabólicos. Entonces, cuando a un paciente se le opera por cirugía laparoscópica, ya sea que se le quite la vesícula, que se le quite el apéndice, que se haga una exploración pélvica o que se haga una cirugía bariátrica y que se haga por cirugía laparoscópica, siempre se va a tener que utilizar el CO2 y siempre de cajón tiene que haber un medidor de CO2 que se llama capnografía. Si en un momento determinado el anestesiólogo no tiene acceso a ese monitor, el paciente está en alto riesgo de tener problemas respiratorios secundarios a no poder medir el nivel de CO2. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, así es. Entonces, por eso es una de las cosas importantes del monitoreo con este aparato, que no solo es un aparato común y corriente de monitor, sino es un aparato especial que lamentablemente ni las instituciones públicas y tampoco muchas instituciones privadas tienen la capacidad de poder darle al anestesiólogo el armamento adecuado para esto. Por consiguiente, pues el doctor De Broy siempre va con su capnógrafo a todos lados porque definitivamente lo llevamos a todos lados. Esto le va a garantizar que el paciente pues va a tener un mejor control respiratorio. ¿Qué más tenemos por acá, Tonitos? Además de eso, este monitor que vemos por acá, no lo tengo conectado actualmente porque requiere de un sensor especial que se coloca en la frente del paciente. Esto es conocido como el BIS, que es un índice biespectral. ¿Qué es lo que nos mide esto? Lo que esto nos mide es la profundidad anestésica del paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué tan dormido está el paciente? Irónicamente, hace muchos años no teníamos esa medición. Este aparato llegó más o menos alrededor de 1984 y lo que esto hace es realmente un algoritmo, es un algoritmo que funciona a través de este aparato y que nos da un valor en base al grado de profundidad de anestesia del paciente. ¿Qué valores tenemos? Entre 40 y 60 podemos decir que es quirúrgico el paciente y el paciente no está recordando absolutamente nada, que es otra de las partes que los pacientes tienen temor. Los pacientes preguntan y nos dicen, doctor, mire, realmente yo lo que no quiero es despertarme y no poderme mover o sentir y no poderles decir nada. Para eso utilizamos este aparato que es el BIS, que nos mide la actividad de la corteza cerebral. Entonces, normalmente cuando nos dormimos, pues la corteza está un poquito más, se va relajando y nos va dando una baja en el valor. Y posteriormente empieza a elevar cuando terminamos el procedimiento. ¿En qué nos mejora esto? Quiere decir que nosotros le podemos dar al paciente bajar el nivel de anestesia, inhalada, la podemos reducir, porque si el paciente está en 40, nosotros no necesitamos tener un dial en el vaporizador, que es el que nos da el gas inhalado, muy alto. No tiene ningún sentido, ni colocar ningún otro medicamento. Entonces, ese es un excelente parámetro para predecir qué tan profundamente está dormido nuestro paciente. Digamos, en unas palabras probablemente un poquito diferentes y tal vez más fácil de entender,
Este aparato nos mide el nivel de conciencia para ver si el paciente está despierto o está dormido. Y si el paciente ya está dormido, ya sabemos que no le tenemos que meter más anestésico, sino con el que tiene es suficiente. Entonces también de esta forma logramos reducir los riesgos de que, obviamente al tener mucha anestesia, pues va a tener algunas alteraciones metabólicas. Entonces, este aparato definitivamente es menos raro, es más raro, por así decirlo, que tener este. Sí. Porque este realmente casi, incluso en la capital, no en todos los hospitales hay. O sea, diría yo que tal vez, si mucho, lo tendrá el 5% de los hospitales, si no es que menos. Sí. Y estamos hablando de hospitales grandes donde probablemente tienen este monitoreo. Pero si nosotros vamos al interior de la República y tenemos este monitor que nos dice qué tan profundamente dormido está el paciente, y tenemos el otro monitor que nos dice qué tanto tiene de CO2 adentro, ya solo con eso le estamos garantizando al paciente que va a tener una recuperación y un despertar mejor y menos riesgo que no tener ese monitoreo. Definitivamente. ¿Verdad? Es más confiable, mucho más confiable. Ahora, ¿este otro aparato qué es? Este otro aparato es conocido como el ToughWatch. Este lo que nos mide es el nivel de relajación del paciente. ¿Qué tan relajado está el paciente? Para nuestros televidentes les voy a explicar que para una anestesia segura el paciente debe estar sedado, debe tener analgesia y debe tener relajación. Y la relajación lo que hace es que el paciente deja de respirar durante el procedimiento. Y esto lo podemos medir acá. Y podemos ver qué tan relajado está nuestro paciente. Ok. O sea que en pocas palabras diríamos que si el paciente está bien relajado, va a permitir que se le ventile mejor. Es correcto. Lo que sucede es que durante el acto quirúrgico, entonces el cirujano puede trabajar más cómodo. ¿Por qué trabaja más cómodo? Porque el paciente no está tratando de respirar y venciendo la fuerza, por decir algo, del dióxido de carbono que colocamos a la hora de una operación laparoscópica. Entonces, no está peleando contra el cirujano, sino que el paciente está en un campo que el cirujano para él es ideal, porque está totalmente relajado. Entonces, o sea, mientras más suave esté el paciente, mejor. El paciente está mucho más suave y está mucho más tranquilo. Ahora, el nivel de importancia, y no sé si me vas a dar la razón, Tonito, de este aparato, es que, bueno, durante el acto quirúrgico el paciente está relajado y que, bueno, todo lo puede operar perfectamente, no estuvo peleando el paciente durante la cirugía, y esto también te va diciendo cuánto anestésico o cuánto relajante le tenés que estar poniendo. Sí, es correcto. Para no excederte, por así decirlo. Pero lo más importante de este aparato es que nos dice también cómo va eliminando esa relajación. Sí. O sea, si el paciente en un momento determinado lo despertamos y no ha terminado de eliminar el relajante, no va a tener la fuerza para respirar y puede hasta morirse estando en recuperación porque no tiene cómo medir la relajación que todavía tiene adentro, por así decirlo. Sí. Entonces, este aparato le garantiza al paciente que en un momento determinado la relajación fue eliminada por completo y él va a tener la fuerza suficiente para poder respirar. Entonces, si este aparato, que es el BIS, lo tiene menos del 10% de los hospitales de la capital y probablemente ninguno del interior de la República, este aparato lo tiene tal vez el 1% de los hospitales. Sí. Porque no lo saben utilizar muchos colegas, pero no es porque no lo sepan utilizar porque no se lo enseñaron, sino porque la institución no tiene, ya sea privada o pública, no tiene el aparato para que él pueda respaldarse, el anestesiólogo, con este tipo de tecnología para, digamos, darle un mayor nivel de seguridad a los pacientes. Por eso, obviamente, cuando el anestesiólogo tiene su propio aparato, pues le es más fácil tener ese margen de seguridad, por así decirlo. Va. Ahora, ¿qué es, Tonito? Este aparato que vemos acá es un CPAP. En términos no médicos, es un aparato en el cual está llevando al paciente oxígeno a presión
cuando los pacientes tienen apnea obstructiva del sueño. En la apnea obstructiva del sueño lo que sucede es que el paciente deja de respirar, tiene pausas. Entonces, cuando el paciente es grande, deja de respirar por un determinado tiempo, y este aparato lo que hace es que está introduciendo oxígeno con intervalos para evitar que el paciente deje de respirar en su totalidad. Entonces, lo utilizamos en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño al final de la cirugía, cuando están en el área de recuperación y cuando están en su habitación. O sea que en pocas palabras este aparato lo que hace es, le ayuda a meter aire a presión al paciente Sí. dentro de sus pulmones, cuando él no tiene la El fuerza esfuerzo. suficiente, independientemente que esté completamente ya el relajante eliminado. Independientemente de que Puede esté ser relajado. que necesite este aparato. Sí. Y este aparato, en un momento determinado, puede sustituir a un respirador mecánico en un uso intensivo si es que no. se usa adecuadamente, ¿no? No, ese no. Solo lo que hace es ayudar a respirar. Es ayudarlo, así es. Sí, pues no puede sustituir la respiración. No, porque muchas veces necesitamos respiración controlada en una unidad de cuidados intensivos, entonces es diferente para el paciente. Ahora, ¿cuándo es conveniente tener una unidad de cuidados intensivos en un paciente que tenés planificado operar? O sea, ¿cuándo decís, bueno, de plano a este paciente no lo opero porque no hay un intensivo? ¿Cómo tomás esa decisión? Ok, eso lo vemos en base al preoperatorio. Cuando el paciente tiene cierta comorbilidad que nosotros ya predisponemos que el paciente va a cursar y va a necesitar una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, un paciente con una capacidad pulmonar muy baja, un paciente fumador crónico, ¿sí? O un paciente que tenga una alergia a algún medicamento o alguna otra cuestión. Pero es lo único. Digamos, de los pacientes mórbidamente obesos o los pacientes con obesidad mórbida que son sometidos a cirugía bariátrica, cuando haces un preoperatorio adecuado, haces un estudio adecuado previo, una preparación adecuada al paciente, cuando contás con todo este monitoreo, cuando contás con los medicamentos adecuados, ¿qué porcentaje de estos pacientes, cuando se manejan adecuadamente, necesitan una unidad de cuidados intensivos después de la cirugía? Yo te diría que menos del 5%, Fernando. Mucho menos, mucho menos. O sea que digamos que de 100 pacientes, probablemente 5 o menos. O menos todavía, muchas veces. Necesiten una unidad de cuidados intensivos. O menos. Y probablemente no necesiten un ventilado, sino simplemente solamente estar bajo observación. Monitoreo, estar bajo observación. Estar bajo observación. ¿Y eso lo puede uno prever antes de la operación? En un porcentaje sí lo puede prever uno. Puede decir, este paciente va a necesitar una de cuidados intensivos, yo lo veo que está muy gordito y tiene mucha comorbilidad porque es un fumador, se fuma 5 paquetes al día, lo vamos a monitorear. O algún paciente que presente alguna arritmia o que durante el acto quirúrgico tengamos alguna hemorragia o pérdida de sangre muy significativa. De lo contrario, yo pensaría que no. Ok. Bueno, ahora hablamos un poquito de los medicamentos que hacen que el paciente tenga un mayor margen de seguridad a la hora de despertar, por así decirlo, o digamos en la recuperación de la anestesia. ¿Hay algún medicamento especial que no se usa en todos lados o todos son iguales? No son iguales. Los medicamentos, como te contaba, la medicina ha sido evolutiva y anestesia no ha sido la excepción. Y entonces los anestésicos han ido variando. Actualmente nosotros utilizamos sevoflurano, que es un anestésico inhalado. Anteriormente utilizábamos desflurano, ¿verdad? Pero por cuestiones de mercado y de importaciones el país ya no aceptó, se perdieron las licencias y ya no lo traen, están en esa fase todavía. Pero algo bien importante, y ese con el uso de los relajantes musculares, lo que sucede es que anteriormente se creía que había una eliminación que era una espontánea y que el paciente solito iba a eliminar el relajante muscular. Porque muchas veces se veía que el paciente empezaba a respirar solito.
Y a veces utilizábamos ciertos medicamentos, como por ejemplo la neostigmina, para revertir los efectos de los relajantes. Pero había un detalle bien importante, y era que nosotros no medíamos y no teníamos un parámetro para saber que el paciente estaba totalmente relajado o paralizado. Ahora, con el uso del ToughWatch, ya podemos evaluar y ver en un porcentaje, el cual nos dice que nosotros podemos extubar un paciente cuando estemos arriba del 90%. Antes no. O sea, con este aparato. Con este aparato. Ajá. Arriba del 90%, es seguro poder extubar al paciente sin que vayamos a tener problemas en el área de recuperación o en el área o inmediatamente en el quirófano. No en todos lados se utiliza. No en todos lados se utiliza. ¿Por qué? Porque el medicamento es un poco caro y esa es una de las razones por las cuales no se utiliza. El medicamento del que te estoy hablando es el Sugamadex. El Sugamadex. Este bloquea totalmente los efectos musculares de los relajantes no despolarizantes, excepto de uno que se conoce como atracurio. Pero la eliminación espontánea yo la dejaría mucho en duda. Creo que es más seguro y más confiable utilizar medicamentos y relajantes, básicamente lo que es relajantes que son más predecibles y que pueden ser reversibles al 100%, con toda confiabilidad. Y teniendo obviamente el monitor. Teniendo el monitor estás completamente seguro que el paciente no está relajado. Sí, pues porque relajación es sinónimo de no tener fuerza para respirar solo. Así es. El paciente, y obviamente el paciente sedado un poco y toda la cuestión, puede ser que se deprima un poco en su estancia en la recuperación, en la sala de recuperación. Entonces, mucho más confiable tener. Mientras más monitoreo se tiene, es mucho más seguro. Yo, como te decía hace un rato, la comparación con un avión, anteriormente, imagínate, en tiempos de los hermanos Wright y todo eso, no tenían, ahora ves un avión y le ves con todas las cosas. Pues hoy te dicen, tiene brújula, tiene un altímetro, híjole, tiene un montón de cosas. Sí, pues es como prácticamente querer hacer una cirugía de alto riesgo, una cirugía de alta dificultad, sin monitoreo adecuado, es similar querer llevar un avión de 400 pasajeros sin ningún instrumento, solo viendo hacia el frente, sí. Y si se nubla, pues ya nos fregamos todos. Así es. Ese es el concepto. O sea, si tenemos un monitoreo adecuado y conocemos cómo manejar el monitoreo, tenemos medicamentos adecuados, pues lo más seguro es que vamos a aterrizar bien. Así es. Ok. Bueno, entonces ahorita, vamos a pasar a unas preguntas, pero antes de eso, pues prácticamente quisiéramos hacer un resumen de lo que hemos hablado. Con respecto a los mitos y realidades de la anestesia en el paciente bariátrico, o sea, el paciente obeso, que cualquiera diría, pues es un paciente de alto riesgo. Si el paciente es evaluado correctamente, se hace todas las evaluaciones, se hace una buena preparación previo a la cirugía. Aparte de eso, llega a quirófano bien preparado, estable en cuanto a su nivel de diabetes, presión alta, etcétera, etcétera. Si contamos con el monitoreo completo, con el monitoreo adecuado, ya sea en un hospital en el interior de la República o en la capital, y si contamos con el conocimiento para poder analizar y manejar estos aparatos y con los medicamentos de buena calidad y que sí realmente sean efectivos, el chance de que haya un problema anestésico es mucho menor o, bueno, tal vez no imposible, pero sí... No, imposible no es, eso sí. Pero sí un riesgo bastante bajo. Muy bajo. Yo te diría que muy bajo. Y lo contrario, si tenemos a un paciente con una buena constitución física, con un estado de salud perfecto, sin nada de obesidad, pero no tenemos ni monitoreo, ni preparación, ni los medicamentos correctos, le puede ir muy mal. Le puede ir muy mal. En pocas palabras. Bueno, entonces eso es algo muy importante que yo creo que vale la pena acentuarlo, y era el origen de esta plática, es de que cuando se cuenta con todo el monitoreo, con la experiencia como la del doctor De Broy,
se puede dar la anestesia en cualquier hospital, en cualquier quirófano, siempre y cuando se cuente con los recursos materiales y humanos adecuados. Entonces no hay una razón para tener miedo de por qué me opero aquí o por qué me opero allá, siempre y cuando contemos con todo esto. Entonces, pues teníamos un tiempo para preguntas. No sé si habrá alguna ahorita en el tintero. Mi celular no lo tengo aquí porque obviamente por WhatsApp no la podían hacer. Pero de lo contrario, si me alcanzan el celular con las preguntas, por favor. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Vamos a verlas. Aquí por WhatsApp nos han pasado algunas. Ok. Una de las preguntas, Tonito, es: ¿el riesgo de los pacientes disminuye con la edad o aumenta con la edad del paciente? ¿O tiene algo que ver la edad con el paciente si contás con todo esto o no? Hay varios parámetros que influyen. Obviamente, la edad es algo que tiene que ver. Ya no está igual un corazón de 20 años que un corazón de 85 años. Entonces, sí tiene que ver. Definitivamente tiene que ver la edad. Pero, de hecho, operamos pacientes con esas edades, ¿verdad? Con otras enfermedades. Entonces, teniendo el control y teniendo el monitoreo adecuado y usando los medicamentos adecuados, yo creo que es bastante seguro para los pacientes. Anteriormente, te digo, cuando nosotros estábamos en entrenamiento, teníamos pacientes que eran sumamente jóvenes, tan jóvenes que nacían con alguna anomalía congénita y eran llevados después del parto hacia el quirófano a ser operados, o sea, pacientes de horas de nacido, o sea, todo eso tiene variables, ¿no? Una pregunta muy interesante que no es común que uno la oiga, pero aquí me está preguntando una persona: ¿cómo hacer para escoger el anestesiólogo si normalmente el que lo escoge es el cirujano? O sea, hay una forma de que, digamos, un paciente diga: yo quisiera que tal anestesiólogo me diera la anestesia. ¿Es posible eso? En nuestro medio es un poquito complejo y te voy a contar por qué. Lo que sucede es que generalmente los hospitales han cerrado su grupo de anestesia, entonces tienen determinados anestesiólogos que obviamente son muy buenos y son calificados, y no se puede llamar a nadie más. Y en los lugares que pueden llevar a su anestesiólogo existe cierta afinidad y cierta relación y confianza porque ha trabajado por algún tiempo y ya conoce cada uno cómo es cada quien, y entonces trabajan en conjunto. Esa es una de las razones. Ok. O sea, que no te pueden llamar directamente a vos y No, quiero que me den la anestesia. acá no, en Guatemala no. En otros países sí existe eso. En otros países sí, los hospitales se rigen únicamente por el staff de médicos y evalúan tu calificación y en base a eso puedes ser llamado a cualquier hospital. Okay. Pero acá en Guatemala no. Aquí es muy diferente. Aquí es muy diferente. Bueno, pues ha sido muy grato para nosotros tener la compañía del doctor De Broy aquí con nosotros. Yo creo que ha sido un tema pues bastante interesante, que obviamente tal vez necesitaríamos horas mucho tiempo para tomar todos los aspectos, pero en general te agradecemos pues tu presencia. Invito a las personas que nos están viendo que si quieren llamar al doctor De Broy, inténtenlo de todos modos, porque él ahí va todo al interior de la República y lleva todos sus aparatos para garantizarle la seguridad a sus pacientes. Yo por lo menos me siento muy satisfecho y muy seguro cuando el doctor De Broy me da las anestesias, porque yo sé que estoy con una persona altamente calificada y que definitivamente ante cualquier eventualidad pues vamos a estar en mejores manos, y uno se puede, como cirujano, se despreocupa de esa parte anestésica porque prácticamente se está uno concentrando en la cirugía, porque tiene la plena confianza que la persona que está durmiendo y despertando al paciente pues está altamente calificado para eso. Así que les agradezco su atención, les agradezco la participación en el programa. Pues quiera que no, pues los invitamos siempre a que
pues si nosotros podemos llegar ahí sí que a la población donde ustedes estén, siempre y cuando vaya con el doctor de Broglie, estaremos seguros, con los resultados. Mi teléfono es el 5204-1828, se pueden comunicar por WhatsApp para pedir cualquier consulta, estamos ahí a la orden. Estamos prácticamente operando en toda la República, en el interior de la República, siempre y cuando pues, nos contacten, nosotros llegamos a hacer cualquier tipo de cirugía bariátrica, cirugía metabólica, cirugía antirreflujo. Los espero la otra semana con un interesante tema el próximo lunes y a las 6 de la tarde siempre nos vemos acá. Muchas gracias.